Una alegría poder llegar a donde tú te encuentras con un programa más, un encuentro de perlas de sabiduría. Y en esta oportunidad, si no has visto nuestros programas anteriores, venimos hablando del versículo 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice que el Señor santifica nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces la enseñanza venía en la línea de que nosotros tenemos un cuerpo físico, donde tenemos nuestros 5 sentidos, de la forma que nos comunicamos con el exterior. Luego tenemos un alma, donde está la voluntad, la mente y los sentimientos. Y en esta oportunidad vamos a ver nuestro espíritu, que tiene una conciencia, tiene la intuición y tiene la comunión. Y una vez que develemos toda esta enseñanza que trae la palabra de Dios para nosotros, de cómo Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, vamos a ser más efectivos en nuestra vida cristiana. Vamos a tener una relación más profunda y espiritual con Dios. Vamos a tener una vida abundante y fructífera. Y sin ir más, vamos a ir a nuestro primer versículo de hoy. Un versículo que se encuentra en Primera de Timoteo 1:18. Y fue un consejo que el apóstol Pablo le dio a su hijo amado Timoteo, su hijo espiritual, que le dijo así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Guarda la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que tocante a la fe. Entonces aquí, tan importante como guardar la fe es tener una buena conciencia. Y esa conciencia es lo que se encuentra en nuestro espíritu. Es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es la que nos amonesta. Es la que nos prende las alarmas de alerta cuando hacemos algo que no está de acuerdo a lo que nos han enseñado, a lo que sabemos que está mal. El apóstol Pablo en otro pasaje también habla que nuestra conciencia ya tiene como impresa las leyes de Dios y nos hace saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces podemos ver también en Hechos 24:16 cómo el apóstol Pablo también cuenta y dice así: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Entonces, la esencia en su espíritu, esa conciencia del que le decía a Pablo, lo que estás haciendo está bien, lo que estás haciendo está mal, pero en cuanto a las leyes y los mandamientos de Dios, pero también en cuanto a las leyes y la forma de conducirse de los hombres. Entonces Pablo se conducía en su vida de una manera irreprochable. Que Dios no tuviera que observar nada y que tampoco los ciudadanos donde él residía lo tuvieran que observar. Entonces veamos qué importante es esa conciencia que se encuentra en nuestro espíritu para tener una vida sana, para tener una vida fructífera. Primera de Timoteo 4:1-2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces aquí tenemos un elemento nuevo. El apóstol Pablo nos enseña que en los últimos tiempos, en los cuales, por si no te has dado cuenta, viendo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, este video se está filmando en marzo de 2024 y ya estamos en comienzo de principio de dolores y más adelante hemos de dedicar algunos programas a esto, pero
¿Qué pasa? Estas personas que eran cristianos entre comillas, se estaban conduciendo de una forma equivocada. Pero no había nada como una red de contención, no había nada que los advirtiera. ¿Por qué? O en su momento, cuando comenzaban a caminar mal, la conciencia les avisó, pero de practicar y practicar y practicar el pecado, se van endureciendo el corazón y la conciencia queda cauterizada. La conciencia, aquello que nos avisa de lo que está mal y de lo que está bien, ya no tiene, algo cauterizado no tiene sensibilidad. No hay forma de que puedan sentir el dolor, la amonestación, es algo muerto, está cauterizado, no tiene vida espiritual. Entonces, aquí Pablo en Timoteo está abriendo la atención y diciéndole que hay personas que tienen la conciencia cauterizada, que por más que se les diga la verdad de la palabra de Dios, por más que se les muestre, se les demuestre, no hay forma porque no reconocen la verdad, porque han perdido esa sensibilidad. ¿Cómo está tu conciencia en esta noche? ¿Tienes la capacidad de discernir el bien y el mal? ¿Tienes la capacidad de, cuando tu conciencia te dice que algo está mal, traerlo delante de la presencia de Dios y arrepentirte de ese pecado y pedirte que el Señor restaure tu vida? Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En esta noche la palabra de Dios te está dando la solución. Si tu conciencia está cauterizada, el Espíritu Santo puede hacer una obra allí donde tú estás, al lado tuyo, que el poder de Dios trasciende el tiempo y el espacio, y allí puede tocarte el Espíritu Santo. Solo arrepiéntete y pídele perdón a Dios, y Él puede limpiar tu conciencia. A veces, cuando venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, inclusive el enemigo puede traernos ese pecado una vez que le pedimos perdón a Dios, y Satanás nos viene a recordar nuestro pecado y a querernos decir: no, Dios no te perdonó, y tratarnos de acusar. Pero aquí la palabra de Dios es clara y contundente. Él limpia nuestra conciencia. Y si Dios nos justifica, ¿quién nos va a poder condenar? Si el Señor nos santifica, nos purifica y transforma nuestra vida, ¿quién va a señalarnos con un dedo acusador si Dios nos perdona y nos limpia y nos transforma? Esta promesa es para ti. Ven a los pies del Señor para que Él limpie tu conciencia para servir a un Dios vivo. Qué tremenda promesa. Como allí Él trata con nuestra conciencia. Él trata con la parte de nuestro espíritu. Y esto no queda aquí. Vamos a ir a la intuición, en otra parte de nuestro espíritu, de nuestro ser espiritual, de nuestro cuerpo espiritual. Y la intuición es aquella capacidad que hay en nuestro espíritu para poder entender la revelación que Dios hace a nuestra vida. Vamos a entenderlo y vamos a explicarlo en 1 Corintios capítulo 2. La palabra de Dios nos trae una exposición bien clara acerca de esto. Dice: pero Dios nos los ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Y quién conoce los pensamientos del hombre?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Debemos servir a Dios en el Espíritu. ¿Por qué es esto? Porque el Espíritu Santo nos habla en nuestro espíritu. Sino aquí vemos que en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural, aquí se estaría refiriendo al hombre almático. En otras versiones podríamos decir el hombre carnal, el hombre que está atado a sus pasiones, que está atado a su intelecto natural, que su alma y sus emociones dominan sus pensamientos. Entonces, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo hacemos el Señor de nuestras vidas, nuestro Señor y nuestro Salvador, comenzamos una nueva vida espiritual. Entonces, cuando, como decía hace un rato, nosotros tratamos de llevar la vida cristiana en nuestros esfuerzos, en nuestra propia voluntad que se encuentra en nuestra alma, luego comenzamos a fallar. Es imposible que podamos vivir la vida de Cristo en nosotros a través de nuestra alma. Porque, como dice Gálatas 2:20, en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo humano lo vivo en la fe de Jesucristo. Entonces, la llave para una vida victoriosa en Cristo Jesús es nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en el pasado, perdonando nuestros pecados, y lo que hizo en el futuro, que nos hace herederos de la vida eterna. Por eso, cuando queremos llevar nuestra vida cristiana desde el alma, estamos destinados a fracasar. Debemos llevar nuestra vida cristiana desde el Espíritu, desde donde el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Que el Espíritu Santo toma lo de Dios, toma lo de Jesucristo, como dice en Juan capítulo 4, y nos lo comunica a nosotros y nos instruye y capacita nuestro espíritu a través de la intuición. Nos trae la revelación de la palabra, nos trae el conocimiento espiritual que nosotros necesitamos para discernir todas las cosas. Y luego vamos al siguiente concepto de nuestro espíritu, a la siguiente parte de nuestro espíritu, que es la comunión. Y allí en la comunión es donde el Espíritu Santo nos trae esa comunión con Dios y nosotros podemos, a través de la adoración, tener la comunión fluida con Dios. Que lo hacemos en nuestro espíritu. Dice Juan 4:23 que Él busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces esa es la razón de que podamos tener una vida victoriosa, donde nuestra conciencia nos amonesta, donde nuestra intuición permite que podamos discernir las cosas espirituales y la revelación que Dios trae a nuestra vida a través de su Espíritu Santo y la comunión que tenemos con Él, a través de nuestra adoración, a través de lo que Él ministra a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Pero entonces
¿Cómo estás llevando tu vida cristiana? ¿Eres un cristiano almático? ¿Un cristiano carnal, por llamarlo de alguna forma? ¿Un cristiano espiritual? ¿Un cristiano que vive en el espíritu? Y la palabra de Dios es tan fabulosa que no nos deja a ciegas. Vamos a leer un último versículo de esta oportunidad para que tú lo quedes pensando en ese versículo. Y se encuentra en Hebreos 4:12. Un versículo muy conocido de la palabra de Dios para aquellas personas que en alguna oportunidad han leído la Biblia. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a través de este versículo, en esta oportunidad, tú puedes hacer un análisis hacia adentro y darte cuenta si eres un cristiano que has vivido la vida cristiana en los esfuerzos de tu alma, o eres un cristiano donde le permites al Espíritu Santo que pueda transformar tu vida y comunicarte con Dios. Y entonces aquí el pasaje nos dice que la palabra de Dios es el camino. A través de la palabra de Dios, de nutrir tu mente con la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, eso te va a dar la capacidad de poder discernir tus pensamientos. Si esos pensamientos son humanos, son almáticos, son donde tu alma domina o donde tu espíritu domina. En Gálatas dice que por el espíritu haced morir las obras de la carne. Entonces el espíritu es lo que debe dominar nuestro ser para que podamos tener una vida espiritual abundante, una vida que lleve fruto y que lleve gloria a Dios. Pero si por el contrario nos domina nuestra alma, nuestras emociones, nuestro propio pensamiento, nuestra voluntad, el yo está en el centro de nuestro ser, nuestra propia voluntad, el Señor, que es un caballero, nos deja que nosotros gobernemos nuestra propia vida. Entonces, de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él queda en un segundo plano y los que dirigimos nuestra vida somos nosotros. Ahora, si por el contrario puedes discernir que tienes una vida espiritual y que Jesús es tu Señor y tu Salvador, puedes acceder a las preciosas promesas que Él nos ha dejado para vivir una vida espiritual abundante.